Cordial saludo, mi nombre es Johanna Rodríguez, estudiante de tercer semestre de Psicología. Y bueno, a través de este video vamos a hablar sobre el paso 3 y el paso número 4 de la tarea de estadística, en donde vamos a hacer un análisis de regresión y correlación simple de variables. Vamos a elegir dos variables, la primera es el salario promedio de las personas y la segunda variable es el nivel mayoritario del SISBEM. Cuando seleccionamos estas dos variables, vamos a ver cuál es dependiente y cuál es independiente de acuerdo pues al razonamiento. Bueno, analizando las variables, definimos que la variable independiente, es decir, que no depende de la otra, es el salario promedio de las personas, ¿sí? Y la variable que es dependiente, o sea, depende del nivel de salario de las personas, es el SISBEN. ¿Por qué hice este análisis o deduje esta información? Porque la clasificación que dan en el SISBEN, pues depende del salario o los ingresos que tiene la persona. Entonces, por eso el salario lo tomé como una variable que es independiente y la variable dependiente en este caso sería el nivel mayoritario del SISBEN, que dependería del salario promedio. Haciendo el análisis, digamos, de los datos, se puede identificar que el diagrama de dispersión para estas variables o el diagrama de dispersión de datos, los datos no están unidos o no están unificados. Es como si, de cierta manera, a pesar de que creí que tenía como una conexión o como una ponderación relevante una con la otra o como que podían estar unidas o dependía una de la otra, según el diagrama de dispersión de las variables, nos muestra que unos datos están hacia un extremo inferior y los otros están hacia un extremo superior. Cuando vamos a asociar estas variables, vemos que el coeficiente de determinación y de correlación nos da el indicativo de que no hay una relación. O sea que este estudio es solo confiable en un 28, en un 0,28%, o sea, ni siquiera en un 1%. El grado de determinación nos muestra que el resultado es de 2,8 por 10 a la menos 3, que es igual a 0,00028%, que es igual a 0,28%. Entonces nos dice que ni siquiera alcanza a llegar a un 1% y no hay una correlación mínima en las dos variables. También cuando hacemos el grado de correlación, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de 0,028, nos da 0,0529, ¿sí? Que nos muestra que el grado de correlación en este caso es mínimo o que este dato no es confiable. Vemos que existe una relación débil y positiva, ¿sí? Entre el SISBEN y el salario promedio. Aunque hay una tendencia a que mejores condiciones, o sea, mejor nivel, estén asociados con los salarios más altos, la relación no es suficientemente fuerte para hacer predicciones precisas, ¿sí? Podemos decir que esta relación es débil porque hay cierta relación entre las variables, pero no es fuerte ni confiable, ¿sí? Hay cambios en la variable que no podemos explicar esos cambios una con la otra. Podemos decir que es positiva porque a medida de que la variable aumenta, la otra tiende a aumentar también, pero de forma un poco consistente. Entonces se podría determinar que la variable es débil positiva. Los resultados obtenidos muestran una relación positiva débil con un R igual a 0,28 entre ambas variables. Esto sugiere que en general las personas clasificadas en los niveles más altos del SISBEN, es decir, las que tienen mejores condiciones de vida, tienden a recibir salarios promedios más altos. Sin embargo, dado que el grado de correlación es bajo, se concluye que el nivel del SISBEN por sí solo no explica la variación de los ingresos de estos datos tomados, lo que implica que hay otros factores relevantes, como de pronto el nivel educativo, como de pronto el tema del empleo, que influyen en los ingresos de las personas, ¿sí? Y esta información es clave para entender la complejidad de pronto de la desigualdad socioeconómica y pues nos puede ayudar para diseñar políticas públicas que puedan ayudar más en los procesos económicos en Colombia. En el paso 4, las variables que seleccioné, que ya sería como un ejercicio de regresión y correlación de lineal múltiple, se eligen las mismas variables anteriores, le agregamos otra variable, que es el promedio de números de personas en el hogar, ¿sí? Entonces, vemos que la primera variable cuantitativa a revisar es el salario de las personas, la variable dependiente el nivel mayoritario del SISBEN y una variable independiente promedio de números de personas en el hogar que nos pueden ayudar en el análisis. Vemos el diagrama de dispersión, ¿sí? Aunque podemos ver que los datos están muy dispersos, ¿sí? Que tampoco hay como una muy buena correlación a simple vista, haciendo como el tipo de asociación entre las variables. Esta variable tiene un resultado de 3,2 por 10 a la menos 3, ¿sí? El R es como de ese porcentaje. Entonces nos da un poquito más de confiabilidad que el ejercicio anterior, sin embargo faltan datos para que la correlación pueda ser, pues digamos, un poco más positiva. Podemos deducir del ejercicio que el 32% de la variación o en la variable dependiente puede ser explicada, ¿cierto? Por las variables x1 y x2 en un grado de determinación que es bajo o moderado, ¿sí?
Significa que hay cierta relación entre estas variables, pero no es suficientemente fuerte para hacer una predicción precisa sobre la información que estamos analizando o que estamos revisando. Vemos que el grado de determinación entonces es de 0,32, que nos da que es un, digamos, grado moderado bajo, o sea, una relación que no es 100% confiable. Y vemos que el grado de correlación está en un 0,0565%, que es como parecido al ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, este dato nos quiere decir que hay un porcentaje mínimo de confiabilidad en este estudio, que es de aproximadamente un 32%, y queda un 60 y pico por ciento, ¿cierto? Que nos hace como ver que el análisis no es 100% confiable y que faltan otras variables para hacer el estudio. Esto sugiere que si bien hay una relación identificable en la mayoría de las variables en el salario, un 68% puede estar influenciando también en los salarios de Colombia, ¿no? Y de la pobreza en Colombia, como lo puede ser el nivel educativo, la ocupación y demás contextos o factores socioeconómicos. Digamos que para concluir, me gustaría como agregar que este tipo de análisis de correlación nos permite entender y cuantificar datos, ver si dos variables que tienen dependencia o no tienen dependencia, identificar si los datos tienen relación o no tienen relación, o son suficientes para hacer un análisis global o un estudio de algún comportamiento que necesite yo tener, ¿sí? Entonces, creo que es una excelente herramienta para validar datos y para validar si las variables que estoy incluyendo en el estudio son las necesarias para poder llegar a una conclusión. Quiero agradecerles por el espacio, por el tiempo y bueno, gracias por la atención prestada.